Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Lautaro Aguiar y soy ayudante del curso de Economía Internacional con Priscila. Bueno, las presentaciones formales y personales quedarán para un futuro cercano, espero. Pero mientras tanto les recuerdo algunas cuestiones, como por ejemplo, este es el mail de la cátedra, a través del cual les pido que canalicen todo lo que sean entregas, dudas y consultas. Y por otro lado, este es mi mail personal, en caso de que deseen hacerme alguna pregunta puntual respecto a esta clase o tengan alguna duda general, siéntanse libres de escribirme. Les comento un poco cómo va a ser la presentación de hoy. De antemano les quiero pedir disculpas si se llegan a escuchar algunos ruidos de fondo. Estoy intentando insonorizar todo, pero bueno, siempre hay posibilidad de fallas, así que cualquier cosa que algo no se llegue a escuchar, después me avisan. Pero bueno, la agenda de hoy básicamente está pensada en 3 videos. En este primer video vamos a explorar un poco lo que es el primer punto, la lógica de los acuerdos. Luego un segundo video acerca de la taxonomía de la integración. Y luego un tercer video con el resto de los temas que tenemos aquí en la agenda. Bueno, vamos a empezar por la sección 1 y la lógica de los acuerdos comerciales. Yo estuve viendo que Microeconomía 2 no es una materia correlativa con economía internacional, con lo cual no puedo garantizarme que todos ustedes hayan visto teoría de juegos. Por eso voy a hacer un breve repaso para aquellos que ya lo han visto o para aquellos que no. Va a ser una introducción. Dicho esto, la idea es que ustedes tengan algún tipo de intuición respecto a lo que les voy a decir, pero no se requiere ningún tipo de profundización en el tema. Ya lo van a ver con más profundidad en Micro 2 si es que todavía no lo han hecho. Entonces, ¿qué es la teoría de juegos? Bueno, teoría de juegos es un área de la matemática aplicada, en economía se usa mucho, especialmente en las últimas décadas, ha tomado mucho vuelo y se utiliza para estudiar todo lo que son interacciones entre individuos frente a distintos escenarios. Estos escenarios o situaciones son los que se conocen como juegos. Dentro de estos juegos hay 3 conceptos que son bastante fundamentales. Ellos son el de equilibrio cooperativo y no cooperativo, sobre el que ya habrán escuchado algo, y si no, más adelante con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Y después, uno de los pilares fundamentales es el equilibrio de Nash. John Nash, matemático norteamericano, ganador del premio Nobel de Economía en el año 94, si no me equivoco. Muchos de ustedes quizás lo tendrán de nombre porque habrán visto la película Una mente brillante. Si no lo hicieron, se la recomiendo. Eso va como tarea optativa para la cuarentena. Pero el equilibrio de Nash es un resultado matemático de la teoría de juegos. Y es un poco el pilar fundacional sobre el que se basa todo lo que después se ha construido sobre la teoría de juegos. Un equilibrio de Nash es un par de estrategias, es decir, cada jugador elige una estrategia y las 2 decisiones de los jugadores se consideran un par de estrategias. Un par de estrategias compone un equilibrio de Nash si la elección del jugador A es óptima, dada la elección del jugador B. Es decir, yo soy el jugador A, intuyo que el jugador B es otro jugador como yo, que también tiene una lógica y un pensamiento de agente racional, por lo cual va a tomar una decisión óptima. Yo sé que él va a tomar una decisión óptima y yo, acorde a eso, tomo mi decisión óptima. Si esto sucede y entramos en un equilibrio, en una situación de equilibrio, a este se le denomina equilibrio de Nash. Vamos a verlo a continuación con un ejemplo que posiblemente sirva para que quede todo más claro. Ya lo habrán escuchado, es el famoso dilema del prisionero, muy conocido, se utiliza en muchísimas disciplinas más allá de la economía. Acá, básicamente, para aquellos que no lo han escuchado, les introduzco un poco lo que sería el enunciado del dilema. Suponga que usted se encuentra haciendo algún tipo de delito con un amigo o un colega. Entonces los atrapan y los llevan a la prisión o la comisaría y los ponen a cada uno en una habitación separada. A lo que viene un agente y les ofrece un trato. Las opciones son, bueno,
Vos podés confesar o podés no confesar. ¿Qué pasa? La decisión que vos tomes va a depender también del resultado de la decisión del otro jugador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a ustedes les presentan estas opciones. Les dicen, miren, si vos confesás y tu compañero no confiesa, vos te vas libre, salís libre, mientras que tu amigo le caben 10 años de prisión. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver que está después resumido en esto que se llama la forma compacta del juego. Estos se conocen como los pagos. Y entonces les dicen, si vos confesás y tu amigo no, vos vas libre y tu amigo va preso 10 años. Ahora, si vos confesás y tu amigo también confiesa, listo, los dos confesaron un crimen, van los dos 8 años presos. Otra opción es que, por ejemplo, vos no confieses, pero tu amigo sí confiese. En cuyo caso, vos vas preso y tu amigo sale libre. Y otro escenario es que ninguno de los dos confiese. Es decir, que los dos mientan y encubran su crimen, digamos. En cuyo caso, solamente les cabe 1 año de prisión a cada uno. Bueno, esto que yo les acabo de escribir es lo que se ve acá en esto que también se conoce como matriz de pago. Acá vemos, por ejemplo, aquí las opciones en vez de cooperar, no cooperar, son confesar o mentir, siendo que confesar sería no cooperar porque estás delatando a tu compañero, mientras que mentir sería encubrir o cooperar con tu compañero. Entonces, yo soy el prisionero 1 y si yo confieso y mi compañero confiesa, a mí me corresponden el primer número, digamos, por el orden de prisionero 1, prisionero 2. Entonces, si yo confieso y mi amigo confiesa, yo voy 8 años preso y él 8 años preso. Caso contrario, si yo confieso y mi amigo miente, es decir, encubre, no confiesa, no coopera, yo básicamente en criollo lo mando en cana. Entonces yo salgo libre y mi amigo va preso. Y así con el resto. Entonces acá lo que se hace en teoría de juegos es, bueno, veamos cómo sería la solución al dilema del prisionero. En este caso, ven que la matriz de pagos está dominada por números negativos. Esto es porque si vos, digamos, cada casillero que vos elijas, vos obtenés algo que es un mal, no es un bien, porque son años de prisión. Entonces, por eso tiene el signo negativo. ¿Se entienden? En un escenario en donde los pagos son algo bueno, tendrían números positivos. En este caso, el 0, que es no ir a prisión, es el mejor escenario posible. Bien, por eso los números son negativos. Bueno, veamos cómo se resuelve brevemente este dilema del prisionero en términos de teoría de juego. Muy bien, bueno, yo soy el prisionero 1. Entonces, yo me enfrento a dos decisiones. ¿Confesar o mentir? Bien, veamos. Yo tengo que decidir, bueno, supongamos que mi amigo decide confesar. Es una posibilidad. Entonces, frente a esa posibilidad, ¿yo qué voy a preferir? ¿Confesar o mentir? Bien, tengo que comparar este número de acá, menos 8, con este de acá. ¿Por qué? Porque estoy considerando que mi compañero confiesa y yo tengo dos posibilidades, confesar o mentir. Bueno, frente a este caso, la opción es muy sencilla, va a ser confesar, porque menos 8 es un número mayor a menos 10. Yo prefiero ir 8 años preso a ir 10 años preso. Genial, entonces en este caso me encuentro en este casillero de acá. ¿Qué pasa ahora si yo considero que mi amigo va a mentir, es decir, no va a cooperar con el policía? Bueno, en este caso, ¿a mí qué me conviene? Yo puedo también cooperar, es decir, mentir, o puedo confesar. 0 es más grande que menos 1, por lo que a mí me va a convenir confesar nuevamente. Es decir, dijimos, si mi amigo confiesa, yo confieso. Si mi amigo miente, yo confieso. Entonces acá hay una decisión tomada, que es lógica, y es la de confesar para el prisionero 1. Si yo hago el mismo análisis para el prisionero 2, voy a encontrar exactamente lo mismo. Es decir, voy a encontrar que la estrategia dominante, se llama, es confesar. Es decir, yo voy a elegir siempre confesar. Tanto el prisionero 1 como el prisionero 2, como las decisiones y los pagos son análogos, van a llegar a la misma decisión que va a ser la de siempre confesar. Observemos que confesar nos deja
confesar, es decir, que los dos confiesen, nos deja en este casillero de acá. Este casillero de acá, ¿qué sucede? Los dos vamos 8 años presos. Ahora, uno podría decir, bueno, perfecto, ¿es un equilibrio de Nash? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque los dos tomamos las decisiones lógicas, analizando de forma individual y tomando la decisión óptima. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me podrían decir, bueno, pero la verdad es que si los dos hubiesen mentido o no hubiesen cooperado, estarían en un lugar mejor. ¿Por qué? Porque se encuentran en este casillero de acá, en donde cada uno, en vez de ir 8 años preso, va 1 año preso. Entonces, en este caso, este equilibrio de Nash es un equilibrio de Nash no cooperativo, porque cada uno, digamos, no coopera en el sentido de que no colude con su amigo para no ir preso, y no es eficiente. Porque recordemos qué significa la eficiencia en términos de Pareto. En términos de Pareto se dice que un equilibrio es eficiente si yo no puedo darle más a alguien sin que ello implique un peyoramiento para otro. Es decir, no puedo beneficiar a alguien sin perjudicar a otro. Y en este caso, el equilibrio confesar-confesar no es un equilibrio eficiente en términos de Pareto. ¿Por qué? Porque si los dos hubiésemos decidido mentir, los dos estaríamos mejor y nadie estaría peor. Este de acá es un equilibrio eficiente en términos de Pareto. ¿Qué es lo que sucede? No es un equilibrio de Nash al que se pueda arribar de forma individual. Bien, veamos ahora cómo se aplica esto un poco a lo que es el comercio internacional. Bueno, este es un gráfico que yo saqué del libro de Finstra y Taylor. No nos vamos a detener, más que nada se los dejo, ustedes después vayan a verlo en el libro, pero les va a servir para entender lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, básicamente es el gráfico que ya deben haber visto varias veces con Priscila, en el que se evalúa el impacto de un arancel en un país grande. Bien, básicamente este es un modelo que considera que tenemos dos países, los dos países son simétricos, son iguales, y uno decide ponerle un arancel. Bueno, ¿qué sucede? Acá, como ya ustedes sabrán, se generan pérdidas de eficiencia y ganancias de eficiencia, tanto por el lado del consumidor como del productor, dependiendo de qué lado del mostrador se encuentre. Entonces, esto ustedes después pueden fijarse los detalles básicamente de cada uno de las áreas que acá están nombradas, pero básicamente lo que genera es un arancel, genera un mayor precio, con lo cual ahí tengo una pérdida de excedente del consumidor porque va a consumir a un precio más alto y por lo tanto va a consumir menos, y a su vez tengo una ganancia en términos de excedente del productor porque ahora va a tener un precio más alto, y después, bueno, dependiendo cómo sean las elasticidades y dependiendo qué tanto afecte el consumo total, voy a ver si es una ganancia neta, una pérdida neta. Todo esto lo podemos pensar en términos de un juego, y como tal lo podemos reescribir en esta forma de matriz de pago. Entonces acá, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos dos países, ¿no? Home, foreign, o sea, país doméstico, país extranjero. Y acá nos encontramos frente a un caso como el del dilema del prisionero que vimos recién, pero de comercio internacional, en donde en vez de decir confieso o no confieso, confieso o miento, las elecciones son ¿pongo un arancel o no pongo un arancel? Acá lo que hay que considerar es que si un país decide poner un arancel, tiene que tener en cuenta la posibilidad que el otro país también decida aplicarle un arancel. Entonces se genera, digamos, un juego como del gato y el ratón, en donde uno decide una cosa, el otro le contesta. Bueno, veamos eso en términos de pagos, cómo quedaría. Bueno, el primer cuadrante que vemos acá es la opción en donde ninguno de los dos decide poner una tarifa. Bueno, en ese caso queda todo igual, no hay ningún pago distinto. Esto está pensado en términos de diferencia respecto al equilibrio inicial en el que no hay tarifas. Entonces, si nadie pone tarifas, perfecto, listo, queda todo igual, cada uno recibe 0, que es lo que teníamos inicialmente. ¿Qué sucede ahora si yo decido aplicar una tarifa y el otro país no lo hace? Bueno, yo voy a obtener una ganancia producto de que voy a percibir
lo que serían las rentas producto de los aranceles, mientras que el otro país va a sufrir una pérdida. Todo esto además considerando lo que estábamos hablando antes de los movimientos de precios y cantidades que mencionamos. Recuerden estas letras que ustedes ven acá, no nos vamos a detener en cada una de ellas, pero se derivan de este análisis gráfico que vemos acá, que ustedes pueden encontrar en el libro o en los ejemplos de Priscila. Pero básicamente lo que vemos es que si yo aplico una tarifa y el otro país no aplica, yo obtengo una ganancia y el otro país obtiene una gran pérdida. Caso análogo y contrario, yo no aplico una tarifa y el otro país sí, la situación es inversa, igual pero inversa. En este caso yo pierdo mucho y el otro país gana. ¿Qué sucede ahora si los dos aplicamos tarifas? Bueno, los dos perdemos. ¿Por qué? Porque estamos generando una gran ineficiencia producto de que los dos pasamos a aplicar la misma tarifa y ahora los dos tenemos pérdidas, producto de que el resultado final va a ser una disminución del comercio, precios más altos y menores cantidades producidas. Pero no va a haber una ganancia producto de, ok, yo te cobro un arancel y eso es una ganancia neta. En este caso no, ¿por qué? Porque yo voy a cobrar un arancel, pero a su vez también voy a tener que pagar ese arancel. Entonces no hay ninguna ganancia. Veamos ahora en términos de equilibrio de Nash, ¿cuál sería la solución? Perfecto. Nosotros vamos a hacer home, doméstico, país doméstico. Bien, opciones. Decisión 1 del otro país es no aplicar una tarifa. Perfecto. Si el otro país no aplica una tarifa, ¿yo qué prefiero? ¿No aplicar una tarifa o aplicarla? Yo prefiero aplicarla. ¿Por qué? Porque en este sector de acá, la sumatoria de estas áreas es mayor a 0. Es decir, yo voy a preferir aplicar una tarifa. ¿Qué sucede ahora en el caso que el otro país decida aplicar una tarifa? Yo puedo no aplicar o aplicar. Si yo aplico un arancel, voy a tener una pérdida. Ahora, ¿qué pasa si yo no aplico un arancel y a mí me lo aplican? Bueno, acá tengo una pérdida mucho más grande. ¿Por qué? Porque yo no voy a recibir ni siquiera, ya voy a tener que pagar aranceles, pero no voy a recibir ni siquiera las regalías de cobrar los aranceles. Entonces voy a decidir, frente a esta situación, cobrar arancel. Si hacemos lo mismo para el otro país, la solución es análoga. Es decir, el equilibrio de Nash en este caso va a ser que los dos apliquen tarifas. Igual que en el caso anterior del dilema del prisionero, este caso no es eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos otra situación, otro conjunto de estrategias, otro par de estrategias, que es no aplicar y no aplicar, que es eficiente. Este no es eficiente porque yo puedo encontrar otro equilibrio, que sería este de acá, de no aplicar tarifas, que genera que los dos estén mejor y que ninguno esté peor. ¿Qué es lo que vemos? Que en comercio internacional tranquilamente podría darse una situación en donde los países converjan a un equilibrio no cooperativo, porque es un equilibrio de Nash, pero que en términos de eficiencia no es óptimo. Bien, algunas conclusiones de lo que hemos visto en este breve resumen. Bueno, un equilibrio de Nash no necesariamente conduce a un escenario óptimo. Es decir, hemos visto cómo, si pensamos en términos de teoría de juegos y arribamos a un equilibrio de Nash, que en términos individuales es una decisión óptima para cada país o para cada individuo, en términos generales no necesariamente lo es. Entonces, en términos de la lógica de los acuerdos comerciales, lo que se busca es alejarse de estos equilibrios no cooperativos, que en general, librados al libre albedrío, los países pueden converger a equilibrios no cooperativos que no son eficientes. Entonces, acá es donde entran en juego cuestiones de negociación y también de disuasión, tanto entre los países como de organismos supranacionales. En este caso, por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, puede servir como organismo para disuadir la posibilidad de llegar a estos equilibrios no cooperativos. ¿En qué sentido? Bueno, hay unos ejemplos en el libro que están buenos. Les traigo uno a colación. Básicamente, Estados Unidos amenazaba con poner aranceles al acero a Europa o a China, la verdad que no recuerdo a quién. Y entonces la OMC dice, bueno, si ustedes aplican este arancel, ellos también se lo pueden aplicar a ustedes.
Y en ese caso, como los dos agentes son capaces de darse cuenta que si los dos aplican tarifas, llegan a un equilibrio que es peor al de no aplicar, se genera un efecto de disuasión en donde, perfecto, Estados Unidos retrae la imposición de aranceles. Esto es un poco uno de las grandes utilidades que tienen las organizaciones supranacionales como la OMC, que es, bueno, intentar ayudar o impulsar a los países a que converjan a equilibrios cooperativos para evitar que converjan a equilibrios no cooperativos en donde en términos de bienestar general estás peor. Esto lo podemos pensar como ustedes habrán visto en microeconomía el concepto de planificador central. Bueno, en este caso, si nosotros tuviésemos un planificador central que maximiza el bienestar total de la sociedad o de la economía mundial, en este caso, vamos a ver que en términos de este juego lo óptimo sería que lleguemos a un equilibrio cooperativo que es el que maximiza el bienestar de los dos individuos. Como vimos en términos de esta matriz de pagos, el mayor bienestar tanto individual como globalmente se da en el caso en el que ninguno de los dos aplica tarifas. Entonces, una organización como la OMC que busque impulsar o disuadir a los países de aplicar tarifas es lo que nos estaría impulsando hacia un equilibrio cooperativo y eficiente en términos de Pareto. Esto está muy en boga, bueno, ahora en época de coronavirus no tanto, pero si ustedes recuerdan, una de las principales tensiones mundiales previo a la irrupción de la pandemia era la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, acá ¿qué se tiene? Se tienen dos países que se están debatiendo o están peleando por lo que es posiblemente el flujo comercial más grande del mundo. Por un lado tenemos a Estados Unidos que no solo impone aranceles, sino que amenaza con imponer aún más aranceles. Y por otro lado China que le contesta, bueno, si vos me pones aranceles, yo también te los pongo. Entonces nos encontramos en una situación en la que nosotros amenazamos con poner tarifas. Obviamente lo que uno quisiera es imponer aranceles y que no se los impongan, pero sabemos que esa situación no es un equilibrio a largo plazo. Entonces, si yo decido poner una tarifa, en algún momento, tarde o temprano, me van a responder con una tarifa análoga y vamos a converger a un equilibrio ineficiente. Por eso es que tanto el resto del mundo como todas las organizaciones de comercio mundial están en vilo por esta famosa guerra comercial e intentando presionar a las dos partes para que ninguna de las dos imponga tarifas y aranceles adicionales y poder converger a un equilibrio eficiente en términos del bienestar mundial. Bueno, hasta acá este primer video, ahora vamos a continuar.